Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PS Tutoriales, como os digo siempre. En este vídeo vengo a mostraros, como os había prometido, el PSD del trabajo de tierra, que sería ya el cuarto y último de la serie de los elementos. Este vídeo, por lo tanto, no va a ser un tutorial en el sentido de que no os voy a mostrar paso a paso, no vais a verme crear a mí misma paso a paso cada uno de los pasos del trabajo. Simplemente vengo a mostraros el PSD original y explicaros un poco el contenido de cada capa para que vosotros también podáis intentar realizarlo. Os voy a dejar los materiales abajo en la descripción del vídeo para que podáis practicarlo. Y nuevamente lo siento mucho, me disculpo por no compartir el tutorial con vosotros. Yo sé que mucha gente lo entiende y os lo agradezco muchísimo, pero todavía hay personas que no acaban de comprender o entender que detrás de un canal de YouTube, no solo de mi canal, sino de cualquier canal, hay una persona normal y corriente de carne y hueso. Por eso he querido grabarme y ponerme ahí en una esquina para estarlo recordando, y esa persona tiene su vida. Yo qué más quisiera, de verdad, que estar todos los días compartiendo tutoriales y recursos con vosotros, pero el día solo tiene 24 horas y de esas 24 horas, parte de ellas, la mayoría, tengo que ocuparlas en cosas más importantes o que yo considero más importantes que el estar aquí sentada grabando tutoriales. Yo hago todo lo posible y más de lo posible por intentar compartir con vosotros cosas. De verdad, muchas gracias a todas las personas que sois capaces de entenderlo, y a aquellas que no lo entendéis o que por lo que sea no sois capaces de entenderlo, pues lo siento mucho, de verdad. Yo qué más quisiera que grabar este tutorial, pero actualmente me resulta imposible. Yo tengo más cosas que hacer. Yo hago esto por afición. Al ser una afición le dedico parte de mi tiempo libre. Tampoco os voy a mentir, a veces tengo tiempo libre, pero como es una afición y no es la única que tengo otras por encima de esta, prefiero dedicarle mi tiempo libre a esas otras aficiones. Yo espero que lo entendáis, soy una persona normal y corriente, no me dedico a esto profesionalmente tampoco, y creo que hago todo lo posible y más de lo posible por intentar compartir con vosotros mis humildes conocimientos y yo qué sé, tampoco os quiero dar mucho la brasa, pero quería aclararlo porque parece que hay gente que todavía no entiende que hay cosas más importantes en la vida, como es pues el trabajo, los estudios, la familia, y no solo el ponerte a grabar tutoriales, ¿vale? Actualmente me resulta imposible grabar este tutorial. Ahora vais a ver el trabajo que tiene. Si tú quieres que te quede así, tienes que dedicarle bastante tiempo, bastantes horas. Si un diseño te lleva a realizarlo X horas, el tutorial te lleva el doble porque tienes que explicarlo. Y bueno, pues ahora os voy a decir cómo realizarlo. Yo espero que esta explicación os sirva. Siento mucho esta pequeña ralladura que os acabo de soltar al principio, pero necesitaba decirlo y necesitaba desahogarme en ese sentido. Bueno, pues aquí veis el PSD. Siento mucho no compartir el PSD con vosotros, pero ya os he comentado que lamentablemente hay mucha gente que cuando tiene acceso a un PSD lo que hace es descargarlo, irse, como estáis viendo aquí, a los grupos o a las capas del trabajo, buscar la capa donde está la firma del autor, la quitan, añaden la suya y ya dicen que el trabajo lo han hecho ellos. Eso no se debe de hacer, pero hay mucha gente que todavía lo sigue haciendo, entonces yo prefiero no arriesgarme y siento no compartiros el PSD físicamente. Como veis, este trabajo, si contáis, tiene 12 grupos, lo he organizado en 12 grupos, 10 de ellos corresponden a los elementos del trabajo, del diseño, y 2 grupos, uno es el grupo de los ajustes finales y otro es el grupo de los textos. Si yo oculto el grupo de los textos, pues ahí veis que desaparece el título del trabajo, la firma, etc. Y si quito los ajustes, que ahí os los muestro un poco por encima, la mayoría son capas de ajuste,
Si yo los quito, pues ahí veríais lo que es el trabajo finalizado sin ningún tipo de ajuste de color, ni de luces, ni nada. El resto son los grupos de los elementos del trabajo. Los he puesto en colores para que quedase un poco más claro y también un poco para organizarme yo a la hora de explicarlo. Y ahí veis que, por ejemplo, en color violeta estarían los elementos de fauna, es decir, los animalitos. Vemos un grupo que dice mariposa, que es esa mariposita que veis ahí. Luego tenemos otro grupo que también está en violeta, que también son animalitos y flores, que si lo ocultamos, pues ahí veis los elementos que son. Luego en rojo he puesto las flores, entonces por un lado tenemos las margaritas, estas que están aquí en la parte frontal, y por otro lado unas rosas que tiene la chica en el tocado. Veis que estoy ocultando cosas para luego ir mostrándooslas poco a poco. Luego en color verde tenemos los elementos vegetales, entonces por un lado tenemos la hierba y por otro lado tenemos las hiedras. Luego en color azul está lo que sería la chica, ahí la podéis ver. En color naranja está el trono, que ahora lo quito y veis un poco ahí un hueco que ha quedado en el fondo, pero claro, con la chica, el trono y todo eso colocado no se ve. Y luego en gris están los elementos del fondo. Tenemos dos fondos, este y este otro. Bueno, pues si tuviese que explicar el tutorial empezaría diciéndoos que abrís un documento nuevo en Photoshop de las medidas que vosotros queráis. Ya sabéis, vais a archivo, nuevo, y ahí le metéis las medidas que queráis. Recordad que yo esta serie la estaba haciendo para usar como wallpaper, entonces aquí pues cada uno le pondrá las medidas de resolución de su pantalla. Una vez hecho esto, os vais a los materiales y vais a colocar el primer fondo. Este fondo lo podéis cambiar por otra imagen de vuestro gusto, y en este caso yo lo que le he hecho a este fondo ha sido aplicarle un desenfoque gaussiano. Os aconsejo que este desenfoque lo hagáis sobre una capa objeto inteligente, es decir, nosotros abrimos el fondo en Photoshop, nos vamos aquí a la capa, botón derecho convertir en objeto inteligente y luego ya le aplicáis el filtro de desenfoque gaussiano, porque si luego más adelante queréis cambiarle los valores del desenfoque, lo podéis hacer. Si la capa es un objeto inteligente, si lo aplicáis directamente como he hecho yo, entonces pues así se queda. Luego veis aquí otra capa dentro de este grupo que se llama iluminación detrás del trono, pero por su nombre ya podéis intuir que esto se crea más adelante, una vez que ya está colocado el trono. Aquí en el PSD pues vais a ir viendo todas las capas que hay, pero bueno, ya lo habéis visto en los tutoriales o lo vais a ver ahora que muchas veces estamos ya muy adelantados y de repente volvemos atrás, volvemos a grupos anteriores o capas anteriores para colocar nuevos elementos, ¿vale? Esto se va viendo un poco sobre la marcha. Entonces de momento esa capa de iluminación vamos a ignorarla. El siguiente paso sería colocar el trono. Ahí veis el trono ya colocado con todas sus capas, todos sus elementos. Voy a abrir el grupo del trono para que veáis lo que contiene. Voy a ocultar las capas. Empezaríamos yendo a archivo colocar y colocando el trono. El trono es este, está colocado tal cual, sin ningún tipo de ajuste ni nada. Y luego simplemente para darle un poquito más de voluminosidad al trono y que no sea tan soso, pues decidí añadirle unas cuantas hiedras. Tenemos estas dos hiedras espinosas que veis por aquí, que como veis me ha ayudado de máscaras de capa para poder fusionarlas con lo que es la base del trono. Aquí por ejemplo esta de aquí, pues como veis pasa por detrás de ese piquito del trono. Entonces bueno, máscaras de capa para poder enmascarar las zonas que nos interesan. Estas espinas la verdad es que no recuerdo si las coloqué tal cual o le hice algún tipo de ajuste, pero bueno, eso sobre la marcha vosotros lo vais viendo. Si veis que necesitan algún ajuste de niveles o algún ajuste de color o de tono para igualar al tono de lo que es el trono, pues la verdad sinceramente no recuerdo si le hice esos ajustes o no. Me disculpáis.
Vale, luego por último he colocado unas hiedras colgantes aquí arriba y esas creo que también están colocadas tal cual, ¿vale? Bueno, el siguiente paso, cerramos ya el grupo del trono. Bueno, a todo esto podéis ir agrupando las capas para ir teniendo estos grupos. El siguiente paso sería colocar a la chica. La chica, pues como veis, tiene también dos capas. Una capa sería la propia capa de la chica, ya recortada. Creo que la recorté con la herramienta pluma. Y si os fijáis, tiene una máscara de capa. Aunque esta máscara de capa me ha servido para poder fusionar un poquito más los bordes de la chica e integrarla mejor en lo que es el trono, para que los bordes queden un poquito más suavizados. El recorte de la chica, deciros que a pesar de que lo he hecho con la herramienta pluma, luego me ha ayudado de perfeccionar bordes para perfeccionar la zona de aquí abajo del vestido, que veis que tiene como una transparencia, y un poco también los cabellos. Vale, eso lo hacemos con perfeccionar bordes. No me paro a explicaros mucho más cómo se hace porque ya lo hemos visto en los tutoriales de los elementos anteriores. Sabéis que primero hacíamos la selección, bueno, el trazado con la pluma y luego al realizar la selección de ese trazado lo perfeccionábamos para crear una nueva selección con perfeccionar bordes. Y luego, para igualar un poco la tonalidad de la chica con el fondo, que veis que está bastante saturada, pues lo que hice fue control clic en la capa de la miniatura de la chica para tener la selección del contenido de esa capa y desde los iconos de aquí abajo creé una capa de color uniforme. Y es esto que veis aquí. Al tener esa selección hecha, automáticamente te va a crear esa selección en la máscara. Y entonces pues te queda así. ¿Vale? Y ahí veis un poco el efecto que le da. Esta capa está puesta en modo color y la opacidad 48%, como veis ahí. Y haciendo doble clic en la capa, pues ahí podéis ver el color que yo he utilizado. Podéis utilizar ese mismo o probar con otro. Y ese sería el grupo de la chica. A continuación, veis que la chica tiene aquí como unas florecitas en el cabello. No me convencían, así que decidí colocarle unas rosas. Y son estas que veis aquí. Si abro el grupo de las rosas, pues veis que tenemos por un lado lo que vienen siendo las propias rosas. Ahí veis la capa de las rosas. Por otro lado, la sombra de las rosas. Ahí está. Y por otro lado, una capa que dice color rosas. Esto es porque, bueno, ya sabéis que yo no estoy muy a favor del color. Me gustan las cosas desaturadas o con poco color. Y en este caso, para mi gusto, las rosas estaban demasiado saturadas, con demasiado color, en comparación a la chica. Entonces por eso decidí ponerlas un poco más, con menos color. ¿Qué hice? Pues irme a la herramienta pincel con una opacidad baja y en color negro pintar por encima de las rosas. Y es lo que veis aquí, ¿vale? Ahí veis que las rosas están más oscurecidas o con un poco menos de color. Y esta capa, como veis, está en modo normal porque ya os digo, he utilizado el pincel con una opacidad muy baja y esa también en opacidad 100%, pues precisamente por eso. Si yo visualizo solo esta capa, pues ahí podéis ver que lo he hecho con el pincel, ¿vale? Muy bien. A continuación colocaríamos el fondo 2. El fondo 2 pues es esto que veis aquí y ahora paso a mostraros. El fondo 2, si yo le quito la máscara de capa, ahí estaría colocado tal cual, pues como veis creando una máscara de capa, simplemente lo que he hecho ha sido ir enmascarando ciertas zonas y dejando solo visible el fondo en aquellas zonas que a mí me interesaba. Esto lo he hecho con la herramienta pincel y con diferentes opacidades, de tal forma que aquí abajo se nota más el fondo que, por ejemplo, aquí en la zona de las montañas que yo quería visualizar el fondo 1. Entonces, si os muestro la máscara de capa, pues ahí podéis ver un poco cómo lo he hecho. ¿Veis? Las partes blancas son las que más se ven y las partes grises o negras no se ven. ¿Vale?
Y así es como quedaría. La verdad es que yo creo que este fondo le da un toque muy bonito, muy mágico al trabajo. Luego aquí veis que también hay una capa que dice iluminación conejitos. Esto se crea una vez que ya los conejitos están colocados. Lo que sí podemos hacer en este punto, una vez que ya tenemos el fondo 2 colocado, es volver al grupo del fondo 1 y crear esto que dice iluminación por detrás del trono. Y es esta capa que veis aquí. ¿Veis? Esta capa, nos vamos a la herramienta pincel y con un pincel con una opacidad del 100%, el color blanco, creamos por detrás del trono ese foco, esa iluminación. Y simplemente colocamos esta capa en modo superponer. Ahí estaría en modo normal, pues la ponemos en modo superponer. Y así es como nos queda. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Tengo por aquí una chuleta porque con tantas capas me pierdo un poco. Lo siguiente que coloqué fue las hiedras. Aquí veis el grupo de las hiedras, que son pues estas que cuelgan aquí por el trono. Y las hiedras, utilicé esta hiedra que veis aquí como hiedra base para no tener que estar continuamente archivo colocar, archivo colocar. Entonces lo que hice fue colocar esta y luego con control J la iba duplicando. Esta no se ve porque es la que yo utilicé como base, por eso le he puesto hiedra base. Y simplemente coloqué 3 hiedras. Una es esta de aquí, que veis que cuelga por aquí abajo. Con control T la vais colocando, la podéis deformar también. Y sí que a las hiedras les apliqué niveles para oscurecerlas un poquitín, porque veis que la hiedra base es un poco más clara que esas hiedras. La hiedra 2 estaría del otro lado y la hiedra 3 es una pequeña hiedra por aquí abajo. Luego estas hiedras las he combinado todas en una capa y es esta capa de aquí que la he convertido en silueta con control U bajándole la luminosidad y es lo que forma la sombra de las hiedras. ¿Vale? La sombra de las hiedras está en modo multiplicar con una opacidad del 100% y está en modo multiplicar porque no es una sombra totalmente negra. Es una sombra de un color marrón muy oscuro, pero no es totalmente negra. Y ese sería el grupo de las hiedras. Sin hiedras, con hiedras. Se me seca la boca. Espero que hasta lo de ahora os haya quedado más o menos claro cómo ir colocando estos elementos. Si os queda alguna duda, me lo podéis dejar en un comentario y trato de explicaroslo mejor. Bueno, pues lo siguiente que coloqué fueron los animalitos. Entonces nos vamos aquí al grupo de los animalitos y flores. Lo voy a hacer visible. Y serían todos estos elementos que veis aquí. Voy a abrir el grupo. Uy, perdón. Y como veis aquí hay muchos colores dentro de este grupo. Voy a ir ocultando todo para iroslo mostrando uno a uno. Pues lo primero que coloqué fue la seta con el caracol, simplemente archivo colocar y está ahí en una esquinita. Se fusiona ya bastante bien con lo que es el fondo. Luego coloqué el conejito de la cesta, igual archivo colocar. Y luego el segundo conejito, que es este de aquí. Sinceramente no recuerdo si tienen algún ajuste, yo creo que sí, porque el conejo que está así como de pie, creo que estaba bastante más claro, más luminoso que el conejito de la cesta. Entonces yo creo que le hice algún ajuste de luminosidad o de niveles, no me acuerdo. Entonces, bueno, me disculpáis, pero yo este trabajo lo hice hace ya más de un mes y no tengo ni idea de si le hice algún ajuste. Tened en cuenta que es un trabajo que en principio no lo hice para mí, no lo hice pensando en hacer un tutorial. Cuando hago algo ya pensado para hacer un tutorial, pues si tiene muchas capas como esto, muchas veces tomo notas para no olvidarme de las cosas que tengo que hacer. Pero en este caso, pues no
no tengo esas notas. Luego, después de colocar los animalitos, me parece que coloqué la hierba. Veis aquí que hay unos grupos en rojo que son grupos de flores, pero no los coloqué en el siguiente paso, eso fue más adelante. Lo que coloqué fue la hierba, que es este grupo que veis aquí que está en color verde. La hierba, utilicé pinceles de hierba para colocarla y bueno, pues simplemente, bueno, a ver, ahí os la muestro toda. Por un lado tenemos la hierba de la chica, que va por delante de ella, ¿vale? Un poco también para fusionar lo que es la chica con lo que era el fondo. Luego la hierba del cestito, que va por delante del cestito del conejo. Luego hierba cestito 2, que nuevamente va por delante. Luego la hierba del segundo conejito, que va por aquí. Y luego me parece que había otra capa de hierba, sí, está aquí, dentro del grupo de los animalitos, porque esta hierba que os acabo de comentar va por delante de los animalitos, ¿vale? Toda va por delante. Pero luego tengo aquí una capa que pone hierba conejito, que es el del conejito del cestito, que va por detrás. Por eso esa capa está hacia abajo. Y es un poquito de hierba que va por aquí detrás. Estos pequeños detalles en un tutorial normal yo los suelo omitir. Son una tontería, pero bueno, muchos de estos detalles pues acaban de darle ese toque especial a un trabajo. Yo para hacer los tutoriales más cortos estos detalles los suelo omitir, entonces tenemos menos capas y el tutorial dura menos. Bueno, una vez colocada la hierba, seguí colocando cosas y lo siguiente que coloqué fueron las margaritas. Las margaritas, bueno, a todo esto, perdón, que se me olvidaba esta capa de aquí, que es la sombra del trono y de la chica, que como veis le he puesto un naranja para identificarla con el grupo del trono. Esto simplemente es una capa en modo normal con el pincel y que como veis está en una opacidad baja de un 38%. Y es un poco para justificar esa iluminación que teníamos aquí en el grupo de fondo 1, que es la iluminación que va por detrás del trono, pues un poco para justificar esa luz que viene de detrás, el trono y la chica tendrían que proyectar la sombra hacia adelante porque la luz viene de atrás. Y es una sombra pues muy sutil, ¿vale? Simplemente oscurecer un poquito esta zona para terminar de integrar a la chica y al trono para que no dé la sensación de que están en el aire. Y tampoco hay que matarse mucho haciéndola. Digamos que el resto de elementos también deberían de tener esta sombra, pero el caracol, por ejemplo, pues ya lo he tratado de integrar un poco con esta sombra. Y los conejitos, sinceramente, es que no tengo ya espacio ya no hay espacio en el trabajo para crear la sombra proyectada hacia adelante. Entonces, pues simplemente así, ¿vale? Repito, con el pincel, con una opacidad baja o alta, como veis aquí. Y simplemente para fusionar un poco mejor a la chica y al trono, como digo, ¿vale? Bueno, como os estaba comentando, lo siguiente que coloqué fueron las margaritas, esas margaritas que van por delante de la chica, también un poco para rellenar esos huequitos, ¿veis? Y las margaritas, como veis, simplemente son dos capas, la capa de las propias margaritas y la capa de la sombra de las margaritas, que es un poco para justificar que las margaritas están ahí, que tienen una sombra y que no están en el aire. Y la sombra de las margaritas es muy sutil y se proyecta levemente o ligeramente sobre el vestido de la chica. Y alguno dirá, bueno, pero ¿no acabas de decir que la luz viene de detrás? La luz viene un poco de todos lados. No, también es una composición de fantasía
En este caso yo pienso que para justificar un poco que las margaritas están ahí y no están en el aire, que no está de más hacerle una pequeña sombra ahí en el vestido de la chica. El tema de las luces y las sombras es complicado, pero si vosotros os fijáis en elementos del mundo real, del mundo que nos rodea, ¿nunca os habéis fijado que a veces las fuentes de luz pueden venir de varios puntos o que a veces un mismo objeto puede proyectar varias sombras? Pues en Photoshop es un poco igual, a veces ves que te viene una luz de detrás, entonces dices, bueno, si la luz viene de detrás, la sombra tiene que ir hacia adelante, pero puede que haya una segunda fuente de luz que te proyecte una segunda sombra, y bueno, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Yo sé que es difícil al principio estar en todo, pero bueno, en la medida de lo posible hay que intentar justificar bien todas las luces y sombras de nuestro trabajo. Bueno, en mi caso yo creo que así queda bien, entonces pues eso es lo que le he hecho. Una vez que he colocado las margaritas, sobre la marcha me di cuenta de que la cestita del conejo estaba demasiado vacía para mi gusto. Entonces es donde vienen todos estos grupos que veis aquí que están en color rojo. Son flores y simplemente los grupos son todos iguales. La verdad es que yo podía haberme ahorrado tener todos estos grupos aquí, fusionar todo en uno o incluso juntarlos todos en una misma capa, pero he querido dejarlo así para que veáis cómo son. Los grupos son todos iguales, como digo, como veis constan de 3 capas cada grupo y simplemente son estas margaritas que veis aquí combinadas, ¿vale? Las he ido transformando y como veis ahí he hecho como un pequeño manojo o ramito de margaritas y las he ido duplicando con control J hasta ir rellenando un poco lo que es la cestita del conejo y ahí es donde tenemos todas esas margaritas, ¿vale? Cada grupo, como veis, tiene una máscara de capa porque tenemos que ir enmascarando aquellas zonas donde no queremos que la margarita tape al conejito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí en ese grupo veis que he enmascarado esa pequeña zona, en este otro he enmascarado esa otra, y ahí un poco vais viendo sobre la marcha qué zonas necesitáis enmascarar y qué zonas no. Si os fijáis, para no tener tantas máscaras de capa, pues lo que hice fue enmascarar el grupo, porque así al crear la máscara de capas sobre el grupo estás enmascarando todas las capas que contiene ese grupo. Y luego está esta capita de aquí que dice rosas, que son un par de rositas que metí ahí en la cesta para darle un poco de color, porque si no todo lleno de margaritas me parecía demasiado soso. ¿Vale? Y todo eso que acabáis de ver, pues es el grupo de los animalitos. Luego vendría, bueno, esto de aquí, que habíamos dejado antes pendiente, que es la iluminación de los conejitos, que está dentro del grupo del fondo 2 y que simplemente es ahí un pequeño destello o iluminación por detrás de los conejitos. A veces cuando creamos una luz o una iluminación, al menos yo, no la estoy creando con la finalidad de iluminar algo, sino con la finalidad de destacar algo. Y este es el caso de esta iluminación, por ejemplo, o de la iluminación que va por detrás del trono. Más que para iluminar a los conejos, es para destacarlos, ¿vale? Yo creo que colocándole este pequeño destello por detrás, hago que destaquen más. Entonces, bueno, pues como veis, la he creado con el pincel en color blanco, opacidad 100%, hacéis ahí un pequeño foco por detrás de los conejos, ponéis la capa en modo luz suave, la opacidad la he dejado tal cual, ¿vale? En modo normal, veis que es un foco en blanco, modo luz suave y ahí queda, ¿vale? Bueno, el siguiente paso sería añadir un animalito más, en este caso pues una mariposa, ahí la veis. Y la mariposa veis también que tiene muchas capas, entonces la principal sería la mariposa, que ahí está colocada, la podríamos dejar así tal cual, pero bueno, yo primero lo que hice fue crearle una sombra a la mariposita, ¿veis?
Y luego simplemente le he creado varias capas de luz y una de color para destacar también un poquito esta mariposa. Entonces tenemos la luz 1, que como veis va un poco por detrás de la mariposa y es un poco, tiene la misma finalidad que lo que os acabo de comentar de los conejitos, es para destacar un poco a la mariposa. Y como veis está exactamente igual, es un foco en color blanco en modo luz suave y en este caso le he bajado un poquito la opacidad. Luego tenemos una segunda luz, que esta sí que ya está en otro color. La verdad es que no recuerdo si es una luz en color blanco o no. No. Es una luz que como veis está en un color rojizo. Por lo tanto vais a pintar ahí con el pincel en un tono rojizo, a baja opacidad. Y luego simplemente esta capa la ponéis en modo luz intensa y os va a dar ese efecto de destello tan bonito. Y luego la luz 3, que sirve, digamos, un poco para terminar de iluminar a la mariposa. Y en este caso, la luz 3, veis que lo que he hecho ha sido pintar a la mariposa con un color así de un tono rojizo amarronado, un rojo amarronado. La opacidad veis que se le ha bajado un poco y lo dicho, estaba en luz fuerte. Vale, esto me ha servido un poco para cambiarle el tono o el color a la mariposa, además del uso de esta otra capa, que es la capa de color mariposa. Y digamos que con todas esas capas, las de las luces y estas dos de aquí, la mariposa, que en un principio, a ver, os la vuelvo a mostrar, veis que estaba en un tono verdoso, pues con todas estas capas se queda de un tono rojizo. A mí me gustaba más, así que la dejé así. Si yo hubiese grabado el tutorial de esto, probablemente os hubiese dicho archivo, colocar, mariposa y ya está. Y entonces nos ahorramos todas estas capas. Me estoy dando un poco ronca. Vale. Y con esto tendríamos nuestro trabajo ya creado. Lo podríamos dejar así perfectamente, pero bueno, si le añadimos unas capas de ajuste para integrar un poquito más todos los elementos, pues queda muchísimo mejor. Y es lo que tengo aquí, en este otro grupo. Voy a visualizarlo, os oculto un momento todas las capas que tiene y empezamos por esta. Tenemos un destello que le he puesto a la chica aquí arriba. Este destello, como veis, está en un color marrón, ese rojo amarronado, rojo. A ver, vamos a coger el cuentagotas y os digo qué color es. ¿Veis? Es un color rojo tirando a marrón, un color un poco raro, no sé cómo se llama este color. Y este es el código, si lo queréis copiar. Y simplemente pues ponemos esta capa en modo luz fuerte y le bajamos la opacidad. Probablemente en el tutorial este paso también lo hubiese omitido. Es simplemente para darle ahí un toque de luz a la chica. Y luego tiene un segundo destello, que es este de aquí, en el mismo color, en modo multiplicar en este caso, y la opacidad al gusto. Luego tiene unas capas de ajuste que por un lado, a ver, os comento, estas capas de ajuste son un poco para, no sé cómo explicarlo. De hecho, se podrían fusionar ambas. En lugar de tener dos capas de ajuste de degradado, como veis aquí, podríamos tener solo una. Yo las puse porque, como veis, yo quería centrar la atención en lo que era la chica y los animalitos. Entonces, digamos que, por un lado, quise oscurecer esa parte derecha del diseño y de ahí que creas esta capa de degradado, que lo voy a abrir para que veáis cómo es. Es un degradado que va de blanco a transparente, estilo lineal, ángulo 180, ¿vale? Y está en modo restar.
por eso, veis que es un degradado que va de blanco a transparente, pero en la parte que tiene el transparente está oscuro. Es porque está en modo restar. Y la opacidad se la he bajado a mi gusto. Y con eso he conseguido ese efecto de oscurecimiento en el fondo. Luego, quedaba demasiado oscuro para mi gusto. Con la opacidad no era capaz de regularlo. Entonces por eso creé un segundo degradado. Y este degradado es exactamente igual. Es decir, es un degradado de blanco a transparente. Como podéis ver ahí. Los valores exactamente los mismos. La diferencia es que el modo de fusión de este degradado está en modo luz suave y la opacidad me parece que es la misma. Sí, o sea, el primer degradado que está en modo restar, con control J lo duplicáis y simplemente le cambiáis el modo de fusión restar por luz suave y ya está. Y entonces con estos dos degradados, este era el trabajo sin los degradados y el trabajo con los degradados. Tenemos como ese efecto de un poco oscurecimiento en la zona derecha para centrar un poco más la atención en lo que es la chica y los animalitos. No sé si me he explicado, espero que sí. ¿Veis por qué es difícil explicar luego esto en un tutorial? A veces me cuesta bastante, porque no sé cómo explicaros cómo he hecho algo o no sé cómo explicaros algo y que quede bien explicado y a veces me hago un rollo yo misma. Y es por eso que si yo hubiese grabado este tutorial, estas dos capas las hubiese omitido. Lo hubiese dejado así, sin esas capas, y así no me complico. Pero bueno, veis que son nada, son dos capas, es un pequeño detalle, pero ese pequeño detalle pues hace la diferencia en el trabajo, ¿no? Bueno, sigo. Luego veis un grupo que dice ojos. Esto simplemente nada, son dos capas para aclararle un poco los ojos a la chica, que sus ojos originales eran marrón oscuro, no sé si lo podréis apreciar en el vídeo. Y simplemente con el pincel, con un color miel, un marrón miel, es decir, un amarillo amarronado. A ver, si vamos aquí al selector de color, pues os digo más o menos qué color sería. Así, un color así. Es un naranja amarillo tirando a marrón, el color de los ojos miel, ¿vale? Entonces directamente con el pincel sobre sus ojos, haciendo bastante zoom, le coloreé el iris con una opacidad bajita, es decir, con una opacidad de pincel bajita. Y luego, pues como no me terminaba de convencer, con control J dupliqué y simplemente regulando las opacidades de las capas, pues ahí le dejé los ojos más claritos, ¿vale? Esto en el tutorial también lo hubiese omitido. Luego vienen lo que son ya los ajustes de color. Tenemos por un lado un filtro de fotografía, que como veis le da ese efecto, y es un filtro caliente, concretamente ese de ahí, con una densidad del 41%, como veis. Y está la capa en modo normal, con una opacidad del 100%, ¿vale? Luego creé el efecto, la técnica de la iluminación con las curvas. No la voy a explicar porque esto simplemente es para mostraros lo que he hecho, no para explicarlo o realizarlo. Y si habéis visto los tutoriales de los otros tres elementos, pues esto ya sabéis cómo se hace de sobra. Primero creamos una capa de curvas, bajamos la curva para oscurecer, con control I invertimos esta capa y luego simplemente con el pincel vamos pasándolo por aquellas zonas que queramos oscurecer. Os muestro un momento la máscara para que veáis un poco por dónde lo he pasado. La máscara es de risa. Y tendríamos ese efecto, ¿veis? Y luego exactamente lo mismo, pero con una capa de curvas que en lugar de bajarla para oscurecer, la subimos para aclarar. Y lo mismo, entonces tendríamos ese efecto, ¿vale? Quería
destacar la zona de la chica y de los animalitos. Después combiné todas las capas de mi trabajo en una única capa. Ya sabéis, el atajo es Ctrl+Shift+Alt+E. Y aquí simplemente lo que hice fue aplicarle un filtro topaz. Sinceramente no recuerdo exactamente qué filtro era. Solo recuerdo que era un topaz HDR, pero no tengo claro si era de la colección de HDR o de la colección de donde está el Vivacity. No me acuerdo, pero bueno, vosotros vais probando y este es el efecto que yo logré o que yo conseguí. Si os fijáis, le tengo aplicado una máscara de capa y básicamente el efecto donde se aplica es en la zona donde está la chica y los animalitos. La zona, esa parte derecha del fondo, que ya sabéis que no me interesa tanto, ahí no he dejado el efecto aplicado. Ya sé que aquí se ve un pequeño corte, pero no pasa nada, tengo más arriba una capa de marco que lo cubre. Bueno, luego seguimos con los ajustes. Al aplicar el topaz quedó demasiado saturado para mi gusto, entonces le apliqué una capa de blanco y negro y eso me ayudó a suavizar un poco los colores. Y ahí lo podéis ver. La capa está, pues eso, una capa de ajuste de blanco y negro. La opacidad se la he bajado y he creado una máscara de capa para mascarar aquellas zonas que yo quería. Y luego un último ajuste que es un filtro de fotografía, y en este caso es un filtro sepia. Los filtros de fotografía veis que he utilizado colores cálidos, he utilizado un filtro cálido, ahora un filtro sepia, porque son, digamos, los colores de la tierra, ¿no? La composición en general tiene una tonalidad amarronada, el color de la tierra. Y este filtro, pues nada, filtro sepia con una densidad del 55%, modo de fusión normal, opacidad 100%. Y luego el marco, ese marco que tienen todas las composiciones de los elementos, que ya sabéis cómo se crea, pero bueno, de forma muy rápida, haciendo una selección con la herramienta de marco rectangular y luego yéndonos aquí a selección invertir y luego selección modificar, desvanecer con un radio de 50 píxeles. Y estos son todos los ajustes del trabajo. ¿Veis? Sin ajustes, con ajustes. Y ya por último le añadiríamos los textos, que en este caso pues son el título del trabajo, que es tierra. ¿Veis? Otro pequeño detalle que he omitido en los otros tutoriales. Cuando os decía que había que añadir el texto con la fuente Magnolia y añadirle una pequeña sombra paralela, bueno, eso es esta capa de aquí. Pero luego lo que hice fue duplicar la capa del texto, rasterizarla y a esa capa aplicarle un filtro de desenfoque de movimiento. Esto antes de aplicarle el estilo, la sombra paralela, ¿vale? O sea, lo que duplicamos es la capa del texto sin el estilo de sombra paralela. Y entonces me da ese efecto de desenfoque tan bonito. Es una tontería, ya lo sé, pero mirad el texto sin ese efecto y mirad el texto con ese efecto. No sé, a mí me gusta más. Y luego ya lo demás son mis firmas, ¿vale? Por un lado la firma de aquí abajo, que es un pincel con una sombra paralela. Y luego este otro, que a lo mejor no lo veis, que es una segunda firma, también es un pincel. Y lo he puesto aquí arriba. Porque, imagínate, yo he subido esto a Facebook, ahora viene una persona listilla y dice, buah, yo esa firma de abajo la quito con el tampón de clonar, le pongo encima la mía y ya está, digo que el trabajo es mío. Y a lo mejor nos está dando cuenta de que hay una segunda firma que está por ahí escondida. Yo esto os aconsejo que lo hagáis porque no es la primera vez que tengo visto algún trabajo en algún grupo de Facebook y han hecho eso, han borrado la firma del autor original, le han puesto por encima la suya y resulta que el autor original iba un paso por delante porque le ha puesto dos firmas, una de ellas escondida y mucha gente no se fija en esos detalles y entonces ahí es cuando les pillas, ¿no? Con las manos en la masa. Esta firma, por ejemplo, como veis, está en modo superponer con una opacidad bajita. El autor sabe dónde está, sabe dónde la ha colocado y a lo mejor la persona que la roba no la ve. ¿Veis? Ahí está.
Y bueno, pues hasta aquí este trabajo. Me ha llevado explicarlo el mismo tiempo que me han llevado realizar los tutoriales de los otros. Y si os fijáis, no me he parado a realizar nada, simplemente os he explicado cómo se hace, pero no lo he hecho. Si yo lo hubiese hecho, me hubiese llevado más trabajo. Os voy a mostrar qué hora es. Son concretamente las 22:34 del 30 de septiembre. No sé cuándo subiré este vídeo, probablemente dentro de unos días, porque ahora mismo, no lo voy a editar, ahora mismo voy a cenar, me voy a dar una ducha y me voy a ir a la cama. Yo mañana tengo que madrugar, lo siento. Son la hora, no sé si se esté enfocando, pero eso, son las 10:30 de la noche. Y bueno, espero que este pequeño esfuerzo que me he tomado haya valido la pena. Espero que os sirva para al menos intentar realizar el trabajo, que os dé una idea. Los materiales, los recursos, como os digo, os los voy a dejar. Y bueno, simplemente esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial, sin olvidarme de recordaros que si alguno de vosotros intenta realizar este diseño, que a mí me encantaría verlo, lo podéis compartir en el grupo de Facebook de PS Tutoriales, y si no, pues como mucha gente hace, que lo sube y me etiqueta y entonces así yo lo veo. Y bueno, esto es todo. Muchos besitos y hasta otro vídeo.